Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos. Muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo del tiempo en que usted escuche este audio. Nos gozamos mucho en este día y le saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando ricas y abundantes bendiciones para usted y su familia. Quiero invitarle a dar gracias. Padre, damos gracias por el día que nos regalas. Damos gracias por la vida. Damos gracias por los seres que amamos, porque hasta aquí, Señor, nos has guardado y cuidado, pero también sustentas este mundo. A pesar de los conflictos que hay, las guerras y los rumores de una guerra nuclear y tantas cosas que suceden, nosotros estamos, Señor, confiados en tus benditas manos y rogamos que esta confianza y certeza se afiance en el corazón de tu iglesia, aun cuando nos toquen tiempos difíciles por vivir. Sabemos que tú gobiernas soberana y absolutamente todo cuanto acontece, Señor. Y nada pasa que no sea tu voluntad, que no lo permitas tú, Señor. Y también estamos ciertos que estas son señales, Señor, de tu pronta venida. Así que, Padre, en tus manos encomendamos nuestras vidas y rogamos que tu Espíritu nos siga guiando para hacer tu voluntad. Esto lo estamos rogando y lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amigos, hermanos, estamos meditando sobre la oración. En estos días hemos estado hablando sobre la oración comunitaria, la perseverancia en la misma. Y hoy vamos a iniciar este tema de cómo la oración incluye el acto de adoración. La adoración es parte también indispensable de la oración. La mayoría de nosotros tenemos experiencia de reunirnos a orar, ¿no es cierto? Como iglesia hemos tomado tiempos en los cultos para orar unos por otros, pero también en jornadas o velas de oración, tiempos especiales donde nos reunimos exclusivamente para orar. Pero cuando nosotros nos reunimos, normalmente, cuando oramos, lo que sucede es que tenemos una larga lista de peticiones de diversos problemas y necesidades que pasan nuestros hermanos o el mundo entero, como ahora fue el asunto de la pandemia y ahora el asunto de la guerra. Así que tenemos una lista de peticiones para orar. Cuando nosotros estamos orando, pedimos a veces por los enfermos, que Dios los sane. Si hay problemas en los matrimonios, que Dios restaure esas relaciones, que pueda haber unidad. Pedimos porque los padres tengan sabiduría para disciplinar a sus hijos. Y otros pueden pedir por situaciones económicas, ahora con la pandemia, ahora con la guerra, está subiendo todo, la inflación está haciendo que se encarezcan las cosas. Entonces pedimos por que los recursos económicos sean suficientes. Para aquellos que no tienen trabajo, pedimos por un trabajo para ellos. Y así, la lista se hace interminable, pues cada uno de nosotros como creyentes tiene sus propias pruebas y sus propias luchas. Cada uno, desde una perspectiva, en cada experiencia estará pidiendo a Dios. Y esto no está mal, mis hermanos, es parte de nuestra oración, de lo que llamamos las oraciones de intercesión. La mayoría de las personas pide que se ore por asuntos personales o de sus amigos o familiares. Y volvemos a repetir, no hay nada de malo en ello. Jesús ya nos había dicho en Mateo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El apóstol San Pablo exhortó a los cristianos a que oraran en todo tiempo, con toda oración y súplica, como ya vimos en Efesios 6:18. También, cuando escribió a los hermanos de Filipo, escribió: por nada estéis afanosos, y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en Filipenses 4:6. Pero la oración, mis hermanos, es muchísimo más que solamente pedir a nuestro Dios. La oración también es adorar. Así que, como iglesia, nosotros estamos llamados no solo a interceder mientras oramos, sino también a adorar.
Así fue como la Iglesia del Nuevo Testamento comenzó el proceso de orar. Los discípulos empezaron a orar inmediatamente después de que regresaron a Jerusalén del Monte de los Olivos, desde donde Jesucristo había ascendido a los cielos. Como ya lo hemos visto en las reflexiones pasadas, para ellos la oración era una prioridad. Pero Lucas, que es el autor de Hechos y del Evangelio de Lucas, también relata qué clase de oraciones hacían al principio. Para poder comprender bien lo que estaba sucediendo, veamos lo que dice Lucas 24, 51 al 53. Y aconteció que bendiciéndoles Jesús se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo y alabando y bendiciendo a Dios. Usted puede subrayar estas dos palabras porque es importante. Ellos, después de haberle adorado, esa palabra la puede subrayar, y la otra sería que estaban siempre en el templo, dice alabando, subraya alabando y bendiciendo a Dios. Alabando y bendiciendo puede subrayarlos. Este pasaje bíblico que acabamos de leer nos da la idea clara de que los discípulos estaban reunidos en el aposento alto y ellos adoraban a Dios. Veamos Hechos 1:14. Dice la Escritura: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Es acertado suponer que las plegarias que elevaban los discípulos allí en el aposento eran una extensión de también lo que ellos ofrecían en el templo. Estos creyentes iban al santuario a la hora fija, como la hora de la oración, y cuando terminaban continuaban haciéndolo en otro lugar, en este caso en el aposento alto, que era el lugar en la parte alta de una casa, la planta alta, que se destinaba exclusivamente para oración, donde nadie interrumpía. La aseveración de que el principal ingrediente de sus plegarias era la adoración está reforzada por lo que también nos dice Hechos 2, 42 al 47. El texto nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a cada uno según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este ingrediente que aparece en el verso 47, alabando a Dios, tiene que ver con lo que hoy iniciamos a meditar como de la adoración como parte de la oración. Como ya hemos visto, entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Además, todos estaban maravillados de las señales y prodigios que hacían, como hemos leído. Después leemos que comían juntos con alegría, y Lucas nos da una descripción más específica de las oraciones que elevaban. Así que hay un marcado énfasis en estos versículos donde hemos leído en la adoración. ¿Por qué es tan importante observar esto? Si bien es cierto que el Señor quiere que traigamos nuestras peticiones a sus pies, también desea que lo hagamos con acción de gracias y que le alabemos y le adoremos, que primeramente pensemos en Él y no en nosotros mismos. Este es uno de los errores que siempre cometemos. Llegamos a los tiempos de oración y nos postramos y comenzamos a interceder por nuestra familia o por nuestros amigos o por algún hermano en la fe, y volcamos nuestras peticiones antes de haber
adorado y antes de haber alabado a nuestro Dios. Es por eso que cuando enseñó a sus seguidores a orar, les dijo Jesús a sus discípulos, así van a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6, 9 al 10 nos declara esto. Antes de que pidieran el pan nuestro de cada día, Jesús exhortó a sus discípulos a reconocer la santidad del Señor, su grandeza y su plan soberano. ¿Por qué debe anteponerse la adoración a las peticiones? Bueno, porque la adoración pone a Dios en su debida posición cuando empezamos a orar. Al hacerlo declaramos su soberanía y reconocemos su naturaleza y su poder. De hecho, la oración de Moisés cuando intercedió por el pueblo, cuando Dios los quería destruir, la oración de Nehemías, en el capítulo 9 del libro de Nehemías, todas ellas están basadas en el carácter de Dios, en lo que Él es. Hay una adoración a Dios de una manera poderosa. Creo que es la mejor forma de comenzar a orar, cuando nosotros nos centramos en Dios y no en nosotros. Cuando podemos mirar el carácter de Dios, su grandeza, su magnificencia, estos van a ser elementos que van a guiar nuestra oración para pedir de manera correcta o como conviene, como dice Romanos 8:26. Entonces sí es importante que podamos nosotros darnos cuenta del papel crucial que juega la adoración en el tema de la oración. Tenemos que reconocer que la adoración coloca al hombre en contacto directo e inmediato con Dios, en el papel de siervo ante su amo, de criatura ante su creador. Por lo tanto, es la base de cualquier oración. Sin esta claridad, nosotros nos perdemos o oramos de forma equivocada. Ya en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, nosotros encontramos una experiencia de la visión que tuvo el profeta. Dice la Escritura, Isaías 6, del 1 al 7. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los querubines, teniendo en sus manos un carbón encendido, y tomó del altar con unas tenazas, tomado del altar, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. El profeta se siente desfallecer, se siente morir ante la presencia de Dios. Lo que él pudo ver es la adoración celestial, angelical. Los serafines están cantando: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esa es la adoración, la alabanza a la que nos referimos. Y nos coloca en el lugar. El profeta se siente un hombre muerto porque está delante de la santidad de Dios, de la grandeza de Dios. Así que la adoración tiene que estar antes de las peticiones, porque esta sería la exaltación a Dios como lo que Él es, en su carácter, en su ser. Es lo que nos permite tener una oración articulada correctamente. La alabanza se enfoca en la personalidad del Altísimo y no en las necesidades humanas. Bien, hasta aquí dejamos hoy la reflexión. Espero que nos esté dando pautas para orar de forma correcta. Si no lo habíamos hecho, podemos corregir nuestra forma de acercarnos a Dios. Ahora, si usted ya lo practicaba, gloria a Dios, porque está en la forma que indica la Escritura en que debe ser
la oración o cómo debe ser adorado nuestro Dios. Hasta aquí hoy. Que Dios les bendiga. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.